El acuerdo 716 nos habla sobre los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación y especifica funciones y responsabilidades puntuales para cada uno de los consejos. En este caso viene siendo el Consejo Nacional, el Consejo Estatal, el Municipal y el Escolar. Consta de 6 títulos. El título 1 se refiere a los consejos de participación social. Contiene un capítulo único que es sobre las disposiciones generales y abarca los artículos del 1 al 12. El título 2 habla del Consejo Nacional. Este se conforma por 3 capítulos de los artículos 13 al 22. El título 3 de los consejos estatales también tiene un capítulo único que se trata sobre el Consejo de Participación Social y abarca los artículos 23 al 28. El título 4 es sobre los consejos municipales de participación social y contiene un capítulo del 29, los artículos 29 al 32. El título 4 habla sobre el consejo, el título 5, perdón, habla sobre el Consejo Escolar de Participación Social y consta de 4 capítulos que contienen los artículos del 33 al 40. El título 6 es sobre el registro público de los consejos de participación social. Contiene un capítulo único y abarca los artículos del 43 al 46. Y finalmente tiene 8 artículos transitorios. Recordamos que los artículos transitorios se refieren a las disposiciones destinadas a regir situaciones de manera temporal que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o en este caso un acuerdo y que son creadas por virtud del mismo. Y pues iniciamos con la lectura de los artículos. Título 1. De los consejos de participación social. Capítulo único, disposiciones generales. Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la Constitución, organización y el funcionamiento de el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, los consejos estatales de participación social, los consejos municipales de participación social y finalmente los consejos escolares. Artículo 2. Los consejos son instancias de participación social en la educación de consulta, de orientación, colaboración, apoyo e información según corresponda con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica. Artículo 3. A nivel federal se constituirá y operará un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Educación. Artículo 4. En cada entidad federativa se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación. Artículo 5. En cada municipio se constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 70 de la Ley General de Educación. Artículo 6. En cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de la Educación. Consejos análogos deberán operar en escuelas particulares de educación básica. Aquí vemos que también se incluyen las escuelas particulares. Artículo 7. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad,
Cada consejo elaborará un proyecto de participación social en la educación en la que se fijarán las estrategias, acciones y metas acordes a las necesidades y competencias de cada uno de ellos. De manera enunciativa, más no limitativa, entre otras líneas de participación social, se considerarán las siguientes. 1. De fomento y motivación a la participación social. 2. De opiniones y propuestas pedagógicas. 3. De atención a necesidades de infraestructura. 4. De reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia. 5. De desarrollo social, cultural y deportivo. 6. De autonomía de gestión escolar. 7. De seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones favorables al funcionamiento educativo. Y 8. De desarrollo de la cultura, de la transparencia y la rendición de cuentas. Artículo 8. Los consejos estatales harán de conocimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación su proyecto de participación social. De igual manera, los consejos municipales harán lo conducente al Consejo Estatal y los consejos escolares harán lo propio al municipal, estatal y nacional. Los proyectos de participación social en la educación serán difundidos a la sociedad de acuerdo a las competencias y posibilidades de cada consejo. Artículo 9. La Secretaría de Educación Pública proporcionará los elementos necesarios al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para el desarrollo adecuado de sus sesiones. Artículo 10. Los cargos que desempeñen los consejeros serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución o emolumento alguno. Esto quiere decir que no van a recibir ningún pago ni ninguna remuneración a cambio. Artículo 11. La sede permanente de los Consejos Nacionales de Participación Social en la Educación será en la Ciudad de México. Artículo 12. Los consejos de participación social en la educación a los que se refieren los presentes lineamientos se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. Título 2 del Consejo Nacional. Capítulo 1. De la integración del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Artículo 13. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se integrará por un consejero presidente electo en los términos de los presentes lineamientos, quien tendrá voto de calidad. Un representante de la Secretaría de Educación Pública. 4 titulares de las autoridades educativas locales, uno por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos. 16 representantes de los consejos de participación social, constituidos 4 por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos. 2 representantes de asociaciones de padres de familia. 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con el tema educativo. 2 investigadores en materia educativa académica reconocidos. 2 maestros distinguidos con experiencia. 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes lo serán de los intereses laborales de los trabajadores. Artículo 14. Para efectos de lo previsto en el presente acuerdo, la República Mexicana se divide en 4 zonas geográficas, integradas por las entidades federativas en el siguiente orden. Si se fijan, están acomodados de norte a sur. La zona geográfica 1 va a incluir los siguientes estados: Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Después, zona geográfica 2, tenemos Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Zona geográfica 3, Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Zona geográfica 4, Campeche, Colima, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Aquí podemos observar que son los estados que están hacia el sur de la República. Artículo 15. Los consejeros integrantes del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación durarán en su encargo 2 años, excepto el representante de la Secretaría de Educación Pública, quien será designado y removido libremente por el titular de dicha dependencia. El consejero presidente será electo por votación mayoritaria de los integrantes propuestos del propio consejo, de una terna que someta a su consideración el representante de la Secretaría de Educación Pública. Los consejeros que se enuncian en la fracción 3 del artículo 13 se renovarán anualmente, pasando los suplentes a ser propietarios y estos a su vez a suplentes. Para tal efecto, la autoridad educativa acreditará a su respectivo titular. Solo podrá ser designado un consejero por cada entidad. La designación de estos consejeros en los periodos subsecuentes se efectuará de manera que ninguna entidad federativa podrá acreditar consejero en tanto las restantes de una zona geográfica no hayan ocupado el cargo. Los consejeros que se enuncian en la fracción 4 del artículo 13 deberán ser padres de familia y serán acreditados y sustituidos por la autoridad educativa local, dentro de los miembros del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. En la renovación anual, los suplentes pasarán a ser propietarios y estos a suplentes. Solo podrá ser designado un consejero por cada entidad. Los consejeros que se enuncian en la fracción 5 del artículo 13 serán invitados por la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública. Capítulo 2. De la elección de los consejeros. Artículo 16. La designación de los consejeros se efectuará con base en los presentes lineamientos y en su estatuto interno. Artículo 17. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación contará con una secretaría técnica, cuyo titular será designado y removido libremente por el secretario de Educación Pública. Capítulo 3. De la organización y funcionamiento del Consejo Nacional. Artículo 18. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación tendrá las siguientes funciones. 1. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 2. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional. 3. Opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio relacionados con el sistema educativo nacional. 4. Proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la educación. 5. Conocer opiniones y sugerencias de las sociedades para elevar la calidad de la educación y su equidad. 6. Formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo. 7. Proponer actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores. Sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar. 9. Aprobar, elaborar, actualizar o modificar su estatuto interno. Y 10. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos. Artículo 19. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación celebrará por lo menos 2 sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que se acuerden de conformidad con su estatuto interno. Artículo 20. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, por conducto de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, entregará por escrito anualmente al Secretario de Educación Pública un resumen de las actividades realizadas, el cual se dará a conocer a la sociedad. Artículo 21. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones. 1. Proponer al presidente del Consejo la emisión de las convocatorias para las sesiones de Consejo. 2. Convocar y coordinar las sesiones del Consejo. 3. Registrar los acuerdos del Consejo. 4. Auxiliar al consejero presidente en las actividades que le sean propias para el buen funcionamiento del Consejo. 5. Ejecutar en el ámbito de su competencia los acuerdos del Consejo. 6. Promover el establecimiento de los consejos estatales, municipales, escolares y apoyar su funcionamiento y dar seguimiento a sus actividades. 7. Apoyar
a la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública en la integración y operación del registro público de consejos de participación social. 8. Recabar información a través de los consejos escolares de participación social respecto del funcionamiento de las escuelas. 9. Solicitar previo acuerdo con el presidente del consejo y con el representante de la secretaría. Información a las autoridades o instituciones educativas para conocer logros, avances, retos y perspectivas de la educación básica. 10. Establecer un sistema de información y registro público de los consejos de participación social en la educación y las demás que se determinen en el estatuto interno, le encomiende el consejo o el secretario de Educación Pública directamente o por conducto de la Unidad de Coordinación Ejecutiva. Artículo 22. La Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública fungirá como enlace entre el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y las autoridades educativas federal, estatal, municipal y escolares, así como los consejos estatales, municipales y escolares. Título 3. De los consejos estatales. Capítulo único del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Artículo 23. En los términos del artículo 71 de la Ley General de Educación, en cada entidad federativa funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación como órgano de consulta, orientación y apoyo. En dicho consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas municipales, estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa, especialmente interesados con la educación. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal y se denominará Consejo de Participación Social en la Educación del Distrito Federal. Artículo 24. La organización, operación y seguimiento de los consejos estatales de participación social en la educación será acorde a lo previsto en los presentes lineamientos y a las disposiciones emitidas por la autoridad educativa local. Artículo 25. Los consejos estatales y del Distrito Federal de Participación Social en la Educación acreditarán a sus representantes ante el Consejo Nacional, de conformidad con los presentes lineamientos, la normatividad que emita la autoridad educativa local competente. De manera supletoria se aplicará lo dispuesto por el Estatuto Interno del Consejo Nacional o las disposiciones que emita la Secretaría de Educación Pública. Artículo 26. Los consejos estatales de participación social en la educación se constituirán en cuanto al número de sus integrantes, tomando en consideración las características de la entidad y procurando que todas las regiones estén representadas en términos de lo que disponga la autoridad local competente. En todo caso, el número mínimo de miembros será de 15 consejeros y el máximo de 31, quienes durarán en su encargo 2 años, pudiendo reelegirse por un solo periodo más. Artículo 27. El Consejo Estatal elegirá de entre una terna que proponga el secretario de Educación o su equivalente, a quien fungirá como consejero presidente, que deberá ser padre de familia y contar por lo menos con un hijo inscrito en una escuela pública de educación básica de la entidad en el ciclo escolar de que se trate. Lo que acreditará en la certificación que expida el director correspondiente o en su defecto con la constancia de inscripción de su hijo. En caso de quien presida deje de reunir este requisito, los consejeros designarán a un nuevo presidente. Dentro de su estructura incluirá una secretaría técnica cuyo titular será designado y removido libremente por la autoridad educativa local. La Secretaría Técnica
Fungirá como instancia de coordinación y enlaces con las autoridades educativas estatales y municipales y con los consejos nacionales y escolares de participación social en la educación. Artículo 28. El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá en el ámbito de su competencia las siguientes funciones. 1. Promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social. 2. Coadyuvar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar. 3. Opinar en asuntos pedagógicos. 4. Conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo. 5. Colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. 6. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades local educativas para que en su caso proponer las acciones que permitan mejorar la educación. 7. Colaborar con las autoridades educativas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. 8. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional y estatal para, en su caso, realizar propuestas al Consejo Nacional y a la autoridad educativa local, en su caso, así como difundirlas socialmente. 9. Proponer políticas para elevar la calidad, su equidad y la cobertura de la educación en la entidad federativa. 10. Establecer coordinación con los consejos nacionales, municipales y escolares de su entidad para el mejor logro de sus objetivos e intercambiar información relativa a sus actividades y difundirla a la sociedad. 11. Formular propuestas que tiendan a fortalecer y alentar el debido funcionamiento y operación de los centros educativos, considerando para ello la participación de la sociedad y de los sectores interesados en la educación. De conocer y difundir de manera periódica en un marco de respeto a la pluralidad las diversas opiniones y sugerencias de la sociedad sobre la participación social en la educación tendientes a elevar la calidad de la educación y su equidad. 13. Solicitar información a las autoridades educativas federal, estatal y municipal para conocer logros, avances, retos y perspectivas de la educación básica. 14. Inscribir en el registro público de consejos de participación social en la educación su constitución, modificación y actividades. 15. Colaborar y apoyar a las autoridades municipales y autoridades de las escuelas a la constitución, registro y operación de los consejos municipales y escolares. 16. Participar previo cumplimiento de los requisitos correspondientes como observador en los diferentes procesos de evaluación en términos de las disposiciones aplicables. 17. Hacer del conocimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación su proyecto de participación social en la educación. 18. Promover actividades y estrategias para fomentar la autonomía de gestión escolar. 19. Promover y difundir prácticas exitosas de participación social en la educación que se lleven a cabo en la educación básica. Y 20. Las demás que señalen los presentes lineamientos o le confiera la normatividad emitida por la autoridad educativa local competente. Título 4 de los consejos municipales, capítulo 1 del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Artículo 29. En términos del artículo 70 de la Ley General de Educación, en cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directores de escuela, representantes de la organización sindical, de los maestros quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación, y demás interesados en el mejoramiento.
En el Distrito Federal se constituirán consejos análogos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida. Artículo 30. Los consejos municipales de participación social en la educación se constituirán conforme a los presentes lineamientos y lo que disponga la autoridad local competente, tomando en consideración las características del municipio, con un mínimo de 5 consejeros y un máximo de 25, quienes durarán en su encargo 2 años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual. Artículo 31. Para la organización, operación y seguimiento de los consejos municipales de participación social en la educación, se considerarán las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos y en la normatividad emitida por la autoridad educativa local. Artículo 32. El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes funciones. 1. Gestionar ante el ayuntamiento, la autoridad educativa local, el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio. 2. Conocer de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. 3. Llevar a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas. 4. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. 5. Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 4. Hacer aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales, hacer propuestos para los planes y programas de estudio. 7. Opinar en asuntos pedagógicos. 8. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar. 9. Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares. 10. Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa. 11. Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares. 12. Procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública. 13. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo en su localidad, para en su caso realizar propuestas al Consejo Estatal y darlos a conocer a la sociedad. 14. Proponer políticas para elevar la calidad y la equidad de la educación en su localidad. 15. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad. 16. Difundir programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 17. Proponer mecanismos de reconocimiento social para maestros que más se distingan, los que deberán otorgarse anualmente a un docente por escuela. 18. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de alimento emita la autoridad competente y las demás que les confiera la normatividad emitida por la autoridad estatal competente. Pasamos al título 5 del Consejo Escolar. Capítulo 1 del Consejo Escolar de Participación Social. Artículo 33. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un consejo escolar de participación social. El Consejo Escolar de Participación Social estará integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Este consejo
Conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización. También conocerá y dará seguimiento de las acciones que realizan las y los educadores y autoridades educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley General de Educación. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realizan las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicarlos. Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en el agravio de las y los educandos, así como también los elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia en los programas relativos a salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela para ser considerados por los programas de reconocimientos que establece la ley. En este caso ya no sería la Ley General de Servicio Profesional Docente, sino que sería la ley de la carrera de las maestras y los maestros. Y demás programas que el efecto determine la Secretaría. Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil. Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando. Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permiten la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación. Estarán facultados para realizar convocatorias para lograr la participación voluntaria en trabajos específicos o mejoramiento de las instalaciones escolares. Respaldará las labores cotidianas de la escuela, apoyará el funcionamiento del consejo técnico, vigilará el cumplimiento de la normalidad mínima en el funcionamiento del centro escolar, vigilará el cumplimiento de la normatividad que en materia de alimentos expida la autoridad competente, elaborará y presentará a la comunidad educativa un informe anual de sus actividades, destacando los ingresos que por cualquier medio hubiera obtenido y su aplicación, incluyendo el reporte que le rinda la cooperativa escolar o equivalente. Registrará y apoyará el funcionamiento de los comités que se establezcan para la promoción de programas específicos. Fomentará el respeto entre los miembros de la comunidad educativa con especial énfasis en evitar conductas y agresión entre los alumnos y desalentar entre ellos prácticas que generen violencia y en general podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. Artículo 34. Los consejos escolares de participación social se conformarán indicativamente por actores referidos en el artículo anterior de la siguiente manera. La mitad más uno de los consejeros serán padres de familia. En las escuelas de integración incompleta, unitarios o bidocentes se conformará por un padre de familia y el maestro. En su conformación se promoverá la participación equitativa de género. Artículo 35. Los consejos escolares de participación social se conformarán hasta por 15 consejeros, de entre los que se elegirán por mayoría de votos a un presidente. Solo una madre o padre de familia podrá ser electo para presidir el consejo. Para ello deberá contar por lo menos con un hijo inscrito en la escuela durante el ciclo escolar de que se trate, lo que acreditará con la certificación que expida el director correspondiente o en su defecto con la constancia de inscripción de su hijo. Los consejeros designarán a un nuevo presidente en caso de que quien presida el consejo deje de reunir el último requisito.
Los consejos escolares de participación social en escuelas con más de 3 grupos podrán designar a un secretario técnico que será nombrado por la mayoría de votos de entre los integrantes de cada consejo escolar. Capítulo 2 de la integración y organización de los consejos escolares de participación social. Artículo 36. En la integración de cada consejo escolar de participación social se observará lo dispuesto por los presentes lineamientos y la normatividad emitida por la autoridad local. Artículo 37. El Consejo Escolar de Participación Social deberá estar constituido y operando en la segunda semana del ciclo escolar. Una vez integrado el referido consejo, su presidente o el secretario técnico levantará el acta de constitución correspondiente, misma que inscribirá en el registro público de consejos de participación social en la educación. Si el consejo maneja recursos económicos, deberá de proceder a abrir una cuenta bancaria específica en aquellas comunidades en que esto sea posible. Los miembros del Consejo Escolar de Participación Social durarán en su encargo 2 años, con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. En caso de que algún miembro se separe del Consejo Escolar, su ausencia será cubierta mediante el proceso original de elección. Artículo 38. El presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social para realizar las sesiones del Consejo y a toda la comunidad educativa para la realización de asambleas. Para que sesione válidamente un consejo escolar que se requerirá la presencia de la mitad más uno de los consejeros. Los acuerdos respectivos se tomarán por mayoría de los consejeros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Cualquier situación no prevista en la integración y operación del consejo escolar será resuelta de conformidad con los presentes lineamientos y la normatividad emitida por la autoridad local. Del funcionamiento, capítulo 3 del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. Artículo 39. Durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar se celebrará una sesión del Consejo Escolar de Participación Social con el objeto de conocer la incorporación, en su caso de la escuela, a los programas federales, estatales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil. El director de la escuela o su equivalente durante la misma sesión dará a conocer al Consejo Escolar la planeación anual de su centro escolar para el ciclo escolar, el calendario escolar y en su caso las recomendaciones que el Consejo Técnico haya emitido para el cumplimiento del programa. En dicha sesión también se abordarán cuando menos 3 temas prioritarios de entre los siguientes. 1. Fomento de actividades relacionadas con la lectura y aprovechamiento de la infraestructura que para ellas se cuente. 2. Mejoramientos en la infraestructura educativa. 3. De protección civil y de seguridad en las escuelas. 4. De impulso a la activación física. 5. De actividades recreativas, artísticas o culturales. 6. De desaliento de las prácticas que generan violencia. 7. De establecimiento de consumo escolar. 8. De cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. 9. De alimentación saludable. 10. De integración educativa. 11. De nuevas tecnologías. Y 12. De otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes. Para esto entonces ya el Consejo Técnico va a tener un diagnóstico consensuado de las necesidades que tenga el plantel y en relación a ello va a elegir 3 de estas prioridades que tenga la escuela. Artículo 40. En la primera quincena del tercer mes de cada ciclo escolar, el Consejo de Participación Social tendrá una sesión de seguimiento del programa de trabajo. Conocerá de sus avances y formulará, de ser el caso, las recomendaciones para su cumplimiento.
Tomará nota de los comunicados e información que provenga de las autoridades educativas y las municipales y estatales. Asimismo, el Consejo Escolar podrá proponer al director los días y horas sobre la realización de eventos deportivos, recreativos y artísticos y culturales que promuevan la convivencia de las madres, padres de familia o tutores con los alumnos de la escuela, así como la participación de estos últimos con los alumnos de otras escuelas en la zona escolar o en el municipio que corresponda. También podrá proponer estímulos de reconocimiento de carácter social a maestras, maestros, directivos y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación adscritos al centro educativo. Capítulo 4 de la transparencia y la rendición de cuentas. Artículo 41. Durante la última quincena del ciclo lectivo, cada consejo escolar de participación social rendirá por escrito a la Asamblea de la Comunidad Educativa un informe amplio y detallado sobre todos los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, especificando la fuente u origen de estos, su naturaleza y monto, el destino que se les haya dado, de los resultados de las acciones desarrolladas durante el ciclo escolar, de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido y la demás información exigida por las disposiciones jurídicas aplicables en materia. Artículo 42. El director del plantel educativo, después de cada ciclo escolar, rendirá ante toda la comunidad un informe de sus actividades y rendición de cuentas, apegado a la normatividad en la materia, sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos de cualquier fuente, su destino y los resultados de la aplicación de los recursos allegados conforme a derecho. Adicionalmente, el Consejo Escolar de Participación Social y el director de la escuela requerirán a la Asociación de Padres de Familia, en su caso, o agrupación equivalente, que informe a la comunidad el uso que dio al conjunto de recursos que hubiera recabado conforme a derecho. Dicha información será integrada al informe referido en el párrafo anterior. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo de alumnos. Título 4 6 del registro público de los consejos de participación social. Tiene un capítulo único. En el artículo 43 nos dice: la Secretaría de Educación Pública establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. Tendrán acceso para inscribir información a los consejos de participación social a que se refieren estos lineamientos y las autoridades educativas locales cuando su normatividad así lo prevea. Para acceder al registro, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional recibirá las solicitudes correspondientes de los presidentes de los consejos escolares municipales y estatales y de los directores de las escuelas, a quienes les asignará una clave de usuario y una contraseña. Artículo 44. La información que se encuentra en el registro público de los consejos de participación social en la educación será de naturaleza pública, se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión o asamblea y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, de los consejos municipales, estatales y en su caso por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. 45. La información que contiene el registro público de los consejos de participación social en la educación estará sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o cualquier otra análogo en la materia, así como las disposiciones que de dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación vigente en el ámbito local. Artículo 46. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, emitirá las reglas para el acceso y uso del registro público de los consejos de participación social y las hará de conocimiento de los consejos. Tenemos los transitorios, que son 8. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, se abrogan los siguientes acuerdos. Tercero, los primeros consejeros, titulares y suplentes por zona geográfica que se refiere a la fracción 4 del artículo 13 de los presentes lineamientos serán seleccionados al azar de entre los acreditados por la Unidad de Coordinación Ejecutiva.
de la Secretaría de Educación Pública. Cuarto, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, proveerá lo conducente a fin de que el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación quede instalado a más tardar el 11 de marzo del presente año. Quinto, en la primera sesión del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Secretario de Educación Pública tomará protesta de los integrantes del mismo. Sexto, en tanto no se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica al gobierno del Distrito Federal, corresponderá a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, órgano administrativo desconcertado de la Secretaría de Educación Pública, instrumentar y coordinar las acciones de participación social en términos de las disposiciones correspondientes. Séptimo, los consejos escolares que a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo se encuentren en operación deberán ajustar su conformación a lo previsto en los presentes lineamientos en un plazo de 180 días naturales contados a partir de su entrada en vigor. Octavo, en la segunda sesión del 2014 se presentará para la aprobación del Consejo la propuesta del Estado interno en tanto se expida esta. Las funciones del presidente del Consejo se sujetarán a lo dispuesto en el Estatuto Interno vigente. México DF a 4 de marzo de 2014. El secretario de Educación Pública, Emilio Choifet Chemor.